Te voy a pedir que, bendito Jesús, que abras tu Biblia en el libro de Romanos. Romanos, una palabra muy conocida, pero iba leyendo hoy. Yo siempre tengo la Biblia en el celular, tengo varias aplicaciones de la Biblia en mi celular. Y cada vez que voy en el colectivo, tengo casi desde Villa Devoto hasta Boulogne que estoy trabajando, tengo casi una hora, hora y media, y a veces un poquito más según el tráfico. Y voy aprovechando y voy leyendo Romanos 8:28. Gloria a Dios. Y aprovecho siempre y voy leyendo la palabra de Dios. Cuando vengo, cuando voy, cada vez que me acuerdo, hoy tengo que leer la palabra. Porque necesitamos instruirnos en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Gloria a Jesús. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Mirá qué poderosa es la palabra de Dios. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y mirá lo que nos está diciendo la palabra de Dios bendito Jesús, en el capítulo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos. Antes Dios había enviado a su único Hijo. Ahora está hablando de que Él es hermano, es el primogénito de muchos. O sea que tenés que ponerte contento, porque si Dios es el primogénito de muchos, quiere decir que nosotros también somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Bendito Jesús. El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra mí? Amén. Si Dios es con vos, ¿quién podrá contigo? Nadie puede contra ti. Amén. Dice la palabra de Dios, el salmista David decía, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Amén. Bendito sea Jesús. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Sino, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. Y muchas veces pasamos, ¿no? Dice, ¿quién puede? Nosotros no somos quién para juzgar a los hijos de Dios. O sea, muchas veces vivimos situaciones donde quizás alguien está hablando mal de nosotros o está diciendo cosas que quizás uno sabe que no es verdad. Pero siempre hay alguien que se va a encargar de difamar o decir cosas. Déjame decirte esto, con Cristo también lo hicieron. ¿Cuántos creen eso? Y dice su palabra que Él no abrió su boca para nada. Qué lindo que es el Señor, no lo que nos enseña. Hace poco yo me entero que había personas que estaban hablando mal de mí, que decían un montón de cosas. Y dice, me contaba un hombre, o sea, mi padrastro, y dice que le decían, ¿y dónde está el pastorcito ese? Para los que no me conocen, o quizás muchos me conocen, yo tengo un pasado bastante turbio, ¿no? Dios me saca de las adicciones. Dios me saca no solo de las adicciones, sino que también compraba para revender. Y viví muchos años esa vida de adicción, esa vida de sexo desenfrenado, esa vida de vivir peleando, de vivir siempre como viven hoy en día muchos jóvenes. Y Dios me sacó de ese lugar. Y todos los que me conocían, todos decían, ¿dónde está el pastorcito? Y yo le dije, escuchame una cosa, Luis, déjalo que ellos digan lo que digan. Gloria a Dios, porque ellos me están declarando que un día yo voy a ser pastor. ¡Aleluya!
que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran. Yo sé que con Cristo estoy haciendo las cosas bien. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿quién? Gloria a Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, si yo me siento bien, si yo sé que estoy caminando bien, si yo sé que todos los días me presento delante de Dios y todos los días trato de agradarle a Dios en todos los aspectos de la vida, cómo hablo, cómo soy, cómo me expreso con las personas, ¿quién me puede acusar? Nadie me puede acusar. Gloria a Jesús. Y debemos demostrar que somos hijos de Dios en todos lados. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Yo voy a mi trabajo siempre y estoy con un hombre que la empresa me lo puso como ayudante. Y él siempre tiene sus ideologías de que todo lo que pasa es porque es todo política y un montón de cosas. Y a veces yo trato de explicarle las cosas conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el mundo, nosotros no nos convirtamos al mundo, sino que el mundo se debe convertir a nosotros. Él trajo una radio. Él no cree en Dios para nada, ¿no? Es de la teología que salimos del mono y que el Big Bang y un montón de cosas. Y mirá cómo agarré yo esa radio y dije, acá en esta radio es tuya, pero acá vamos a escuchar música cristiana. Y todos los días, a la mañana apenas llegamos, él va y prende la radio y me pone la música cristiana. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, bendito Jesús. Y escuchamos todos los días alabanzas y por ahí le pongo a hablar de la palabra de Dios. Hace poco con el tema del terremoto que hubo en México y le decía, mirá, a mí no me sorprende nada. A mí no me sorprende nada. La palabra de Dios a mí me dice que oiremos de rumores de guerra, que habrá terremoto, que habrá hambre. O sea, esto no me sorprende para nada a mí. Decime en dónde está, por favor, decime que quiero decirle a mi esposa. Y le di la palabra, se la pasé por WhatsApp y él se la llevó a la esposa y dice que se armó entre ellos un altercado, pero ¿cómo puede ser que Dios, que esto y que el otro? Mirá, muchas veces los grandes hacemos pasar a los hijos consecuencias por las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Hace poco prediqué sobre el hombre Mefibosé, que quedó lisiado en el libro de los Reyes, por ahí está. Y dice, estoy plenamente seguro que Mefibosé paga las consecuencias de lo que sus padres, o en este caso, o su abuelo Saúl había hecho. Él se había rebelado en contra de Dios y después se va a la guerra, ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Él fue a la guerra y dice que los mataron a todos, lo mataron a Jonathan, lo mataron a todo el ejército, y entonces la criada se tuvo que llevar a Mefibosé y mientras lo llevaba se le cayó. Eso es lo que narra la palabra de Dios, amén. Y siempre que leo eso me quedo anonadado de cómo las consecuencias de las generaciones, cómo las pagamos a veces, o los hijos, o nosotros hacemos pagar a nuestros hijos lo que nosotros hacemos, amén. Gloria a Jesús. ¿Quién condena? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Poderosa la palabra de Dios. Qué lindo es saber que nos podemos presentar. Yo te voy a decir algo. Quizás hoy en día cometiste un error. Dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. Por lo tanto, yo puedo cometer un error y puedo presentarme delante de Dios, de Jesús, y pedirle perdón y Él va a interceder por mí. Dice la palabra de Dios que no somos perfectos, amén. Por lo tanto, si vos cometés un error, no te asustes. No te asustes por eso.
Al contrario, es cuando tenés que ir delante de la presencia de Dios y decirle: papá, me equivoqué en esto, pero no lo quiero hacer más, Padre. Yo te pido que me perdones y a partir de ahora yo te pido, Jesús, que intercedas por mí. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? ¿Cuántos están? Bendito Jesús, sí, carrabashía. Poderoso Señor. Él es el que intercede por nosotros. Un día, cuando empecé yo hace más o menos 1 año y medio, que volví después de casi 13 años apartado de las cosas de Dios. Y déjame decirte algo, te apartás de las cosas de Dios, es lo peor que puedes hacer. Cuando me aparté del camino de Dios, el siervo es testigo de todo esto. Cuando me aparté de las cosas de Dios, me aparté primero como si fuera un juego, yo qué sé. Nos íbamos, salíamos de la iglesia, ya no estábamos bien en la iglesia, ya no sentía lo que sentía quizás al principio. Y salía de la iglesia y me iba y ya salíamos y tomábamos una cerveza con mi esposa. Y ya eso me fue apartando de las cosas de Dios. Ya no quería saber más nada. Me acuerdo que estaba conduciendo un programa de radio. Íbamos para todas las iglesias alabando al Señor con una guitarra por todos lados. Pero decidí apartarme. Fue lo peor que pude hacer en mi vida. Lo peor que pude hacer en mi vida. Cuando termino apartándome de las cosas de Dios, empiezo a hacer todo lo malo. Dice que cuando uno se aparta, cuando la casa está barrida y está limpia, dice la palabra de Dios que vienen 7 peores. Yo no era el mismo que antes, era peor que antes. Era peor que antes. Y como un día decidí volver a Dios y fue Jesús, ¿no?, quien intercedió por mí. Y le doy tantas gracias a Dios todos los días por cuando me acuerdo del desastre que era mi vida. Era un desastre total. Y cada vez que me acuerdo le alabo tanto a Dios. Cuando llegan los días jueves o los viernes o cuando hay fines de semanas largos, yo me acuerdo que veníamos con mi esposa desde allá, pasábamos por la villa, comprábamos las dosis para consumir y también para revender. Y nos veníamos desde allá, dejábamos a nuestros 9 hijos solos, no nos importaban nada. Y veníamos desde allá, desde lejos, para hacer todo eso. Y cada vez que llega el fin de semana, me pongo a llorar y le digo a mis hijos: hijos, acuérdense en que yo antes me iba todo el fin de semana y no volvían. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no adorarlo a Dios? Mirá, hoy es sábado, le estoy cocinando una comida, estoy en casa, estamos bien, estamos adorando a Dios, lo estamos glorificando. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Cuando el hermano dijo: Dios escoge los más vil del mundo para avergonzar a los sabios, yo agarré y dije: amén. Amén. Dios coge lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Bendito sea el Señor. Dice: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Bendito Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez? Y muchas veces pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas. La palabra a mí me enseña: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y muchas veces cuando atravesamos situaciones difíciles, personas que atraviesan situaciones difíciles enseguida le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué el otro? La palabra a mí me enseña que por más que pasen muchas cosas, nadie me puede separar del amor de Cristo. El único que decide separarse del amor de Cristo soy yo. Es uno mismo. Y eso es lo que me pasó a mí. Un día yo decidí separarme del amor de Cristo. Pero cuánto me amó el Señor, que me cuidó en 12 años. Cuánto me amó el Señor, que hasta tuve un altercado con una persona que era bastante picantita aquí en Manuel Alberti. Y muchos le tenían miedo. Y yo siempre que me cruzaba con él, nos agarrábamos a piñas. Y un día yo
decido, esto se debe acordar el pastor, yo decido empezar el camino del Señor. Fue mucho antes de que me apartara. Y lo encuentro a este muchacho, baja de un coche y apenas baja saca un arma, un revólver calibre 32. Y viene y me dice, ¿y ahora por qué no te haces el guapo? Y yo lo quedo mirando y yo dentro mío digo, Señor, ayúdame. Y entonces me dice, ¿por qué no te haces el guapo ahora? Yo te voy a pegar un tiro, vos, y te mato. Entonces yo le dije, mirá, discúlpame, pero yo no hago más la vida que hacía antes. Si querés pegarme un tiro, pegámelo, no tengo problema. El tipo agarra, me apunta al pecho, y cuando me apunta al pecho sigo, Señor, protégeme. Y cuando me apunta al pecho, él va a gatillar, y en ese momento que va a gatillar me hace ¡pum, pum! Me da 2 tiros en la pierna. Cómo en Dios no me fue cuidando en tanto tiempo, los problemas que tuve de personas que me tirotearon la casa, que mi mamá puede decir, recibieron tiros mis cuñados, hasta mi abuela recibió disparo por mi culpa. ¿Cuántas veces vinieron? Y Dios ahí me cuidaba, y yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que Dios me amaba tanto. Un día voy caminando, vengo del trabajo, voy caminando por Pacheco y me dice un pastor predicando en la calle, me dice, vos sos un hijo de Dios. ¿Eh? Vos sos un hijo de Dios. Y no sé, vos sos un hijo de Dios, el Espíritu Santo me hace entender que vos sos un hijo de Dios y estás apartado, me dice. Mire cómo el Señor me iba cuidando. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios siempre nos protege y nos cuida? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo debía decidido separarme, pero el amor de Cristo siempre estaba ahí. El amor de Cristo siempre estaba cuidándome. El amor de Cristo siempre estaba protegiéndome. El amor de Cristo siempre estuvo. Y yo no me daba cuenta que el amor del Señor estaba ahí. Bendito Dios. Bendito Jesús, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Míralo al que está al lado tuyo y decirle, vos sos más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Pastor, usted es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Iglesia, sos más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Qué linda la palabra. Bendito Dios, por medio de aquel que nos amó. Y se nos hizo difícil salir de las adicciones. Casi 12 años teníamos con mi esposa adictos. En los últimos, siempre cuento esto porque Dios a mí me llama a contar mi testimonio. Amén. Siempre debemos contar, nunca debemos olvidarnos de donde Dios nos saca. Dice la palabra de Dios que no debemos olvidarnos de donde Dios nos saca, porque si nos olvidamos, no vamos a olvidar la misericordia que Dios tuvo un día con nosotros. Amén. Y los últimos 3 años antes de empezar el camino, una vez más, de volverme a Dios, nos habíamos hecho adicto al Paco. Y todos los días yo salía de mi trabajo y ganaba en ese tiempo 600 pesos diarios. Salía y me gastaba 400 pesos por día en la villa y me llevaba 200 y a veces llevaba 100 pesos a mi casa. No me importaba nada, era tan adicto que no me importaba nada. Éramos los dos adictos, mi esposa y yo. Imagínate lo que era mi casa, era un caos, era un desastre, era todo desordenado, ¿no? Y de esa forma vivíamos. De esa forma vivíamos y nosotros creíamos que estábamos bien. Creíamos que estábamos bien. Pero el amor del Señor estaba ahí, el amor de Dios estaba llamándome. Muchas veces, muchas ocasiones, mirá el amor de Dios cómo estaba. Recuerdo 2 o 3 veces mi esposa
estábamos consumiendo cocaína y en 2 o 3 ocasiones ella casi se va de una sobredosis y le empieza a temblar el cuerpo y los ojos se le empiezan a ir para atrás y le empieza a salir como una espuma blanca de la boca. Y entonces yo la agarro a mi esposa y le digo, Señor, por favor, que no se vaya mi esposa. Yo te prometo que voy... Mentira. El amor de Dios estaba ahí devolviéndole la vida a mi esposa. Prometía nomás. Cuando decidimos volver al camino del Señor, yo siempre decía, el día que vuelva, si vuelvo, voy a volver, pero para no apartarme. Y mirá cómo son las cosas mientras íbamos caminando en las cosas del Señor. Habré tenido 2 recaídas y fueron esos días que no quería ni a congregar. Entonces el líder me agarra y me dice, Amado, vení, sentate, quiero hablar con vos. ¿Qué pasó? Le digo, a mí no me puedes mentir. El Espíritu Santo me está mostrando que por algo faltaste. Yo quiero que me digas, pues yo quiero que tomes las cosas de Dios en serio, porque las cosas de Dios son serio, las cosas de Dios son sí y amén. Y entonces de ese momento, cuando el líder me habló, a lo primero me molestó, a lo primero me enojó, pero después entendí que era Dios hablando a través de su vida para que yo recapacitara y para que yo empezara a tomar las cosas de Dios en serio. Fue como un cachetazo. Y me dijo, yo te voy a enseñar una cosa, amado. Si querés ejercer liderazgo, primero te tenés que dejar liderar. Bendito Jesús. Y yo siempre digo, si quiero ser pastor, primero me tengo que dejar pastorear. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? O sea, tengo que dejar pastorearme para que después el día de mañana yo pueda ser un pastor ejemplar. Tengo que dejar que el siervo, muchas veces, si yo hubiese sido otro, yo le hubiese mandado freír papas a este líder y qué me importa a mí, me voy a otra iglesia, pero yo entendí que era Dios hablando a través de su vida y que tenía que afirmarme en las cosas de Dios, que debía tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Bendito Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie nos va a separar del amor de Dios, amado. Nosotros nos separamos del amor de Dios si nosotros queremos. Está en nuestra decisión separarnos. Él no se va a apartar de nosotros. Dice su palabra que Él permanece fiel. Él permanece fiel. Siempre está fiel. Nosotros somos los que decidimos si nos apartamos o no. Bendito Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús.